Hola Miguel Ángel, seguimos recorriendo obviamente la ciudad. Hoy de fondo los tribunales de justicia porque vecinos del sector Pumalal están bastante preocupados por el daño que está recibiendo un humedal del sector, el que lamentablemente ha sido, podríamos decirlo que incluso atacado en las últimas semanas, en los últimos meses, lo que ha generado un daño terrible para el ecosistema. Estamos con Yasna Millalén, ella es dirigente del lugar. Yasna, primero, yo lo digo, lo menciono, porque hemos nosotros visto otros casos de humedales y esto en definitiva es un ataque a la flora, fauna, al ecosistema y lamentablemente ustedes en estos momentos lo están viviendo en carne propia con deforestación, con un daño que muchas veces es irreparable. Sí, bueno, esto empezó hace aproximadamente el mes pasado. Vecinos del lugar se contactaron conmigo porque vieron pasar maquinarias y principalmente 4 camiones de ripio, entonces los vecinos se asustaron porque pensaron que iban a hacer relleno en el lugar. Nosotros fuimos ese día, que fue el día 31 de marzo, a hablar con estas personas para ver si tenían los papeles y un plan de manejo que acreditara que ellos estuvieran ahí con sus máquinas. Esta constructora es la constructora Yaima y talaron aproximadamente 2 hectáreas de bosque nativo y parte del humedal Pumalal. ¿Y esto les dijeron por qué estaban allí? A lo mejor tienen algún tipo de proyecto inmobiliario. Sí, nos dijeron que, bueno, ellos lo habían contratado el dueño de la empresa y no nos quisieron dar más explicaciones que eso. Tú me contabas que si ustedes no van, en definitiva, todavía estarían trabajando en el lugar. Sí, si no nos juntamos con los vecinos y vamos a parar ese día las máquinas, ellos siguen destruyendo. Estamos hablando de un humedal, porque mucha gente quizás no lo conoce. Cuéntanos acerca de este humedal, la extensión. Sabemos que en estos tipos de humedales se encuentra un ecosistema muy variado. Cuéntanos acerca de este humedal de Pumalal. El humedal Pumalal, Pumalal se encuentra en la comuna de Lautaro, pero igual está cercano a Temuco. El humedal cuenta con aproximadamente 200 hectáreas de bosque nativo de Pitra y Temu. También se encuentran especies nativas que están en peligro, como el monito del monte, el güillín. Se han encontrado rapaces como el tucúquere. Entonces, un humedal que está lleno de vida. ¿Qué les parece que, si bien está inscrito, no sea protegido? Sí, actualmente no hay ninguna ley que proteja los humedales rurales. Solamente hay una ley que protege los humedales urbanos. Entonces, estamos igual trabajando para que este humedal sea protegido y esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué mensaje le diría a la autoridad, en definitiva, que son los encargados de evitar que sucedan este tipo de hechos que afectan a toda la comunidad del sector de Pumalal? Porque en definitiva lo que se genera en torno a un humedal afecta a todos los vecinos del sector. Sí, igual este humedal pasa por la mitad de la comunidad mapuche que hay en Pumalal, que yo pertenezco a esa comunidad, y pasa por zonas que igual son de privados. Bueno, mi llamado a las autoridades es que vayan a fiscalizar, que nos ayuden, que se hagan presentes, porque así podemos lograr, si trabajamos en conjunto, igual podemos lograr grandes cosas. Y lo más importante para nosotros es que esto no se siga interviniendo y el humedal pueda ser protegido. Muchas gracias, Yana. Está la abogada Manuela Arroyo, porque se está presentando un recurso de protección. Abogada, cuéntenos acerca de la acción que se toma en este caso, pensando en lo que nos comentaba Yana. No existe una protección para los humedales rurales, sí para humedales urbanos. Sí, bueno, precisamente aquí nos encontramos con un caso paradigmático que tiene que ver con la desprotección que existe en zonas de gran biodiversidad como son los humedales. Si bien existe un convenio internacional, que es el convenio Ramsar, que protege los humedales, lo cierto es que hay que postular para aquello, y esto es reciente. Y por otro lado también existe una ley de protección de humedales, pero son urbanos. Entonces los sectores rurales, y no solamente en Pumalal, sino, no sé, en Rengalil, en Temuco, he conocido varios lugares, pasa que existe una desprotección como legal. Y por otro lado también
Existen muchos conflictos cuando muchas veces colindan o son parte de los humedales territorios, digamos, de propiedad que son privadas. En este contexto, precisamente, existe un particular que es el privado quien autorizó o contrató a la Forestal Yaima para que ingresase el humedal, para que destruyese la vegetación nativa sin existir los permisos mínimos que son los permisos de CONAF. Uno para cortar bosque nativo tiene que tener un permiso sectorial, lo cual no se está dando. Y en este contexto consideramos que existe una acción que es ilegal, que es la tala indiscriminada de vegetación nativa, que afecta a un derecho, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Por qué? Porque el vivir en un medio ambiente libre de contaminación significa proteger la biodiversidad. Y precisamente los humedales, que son zonas donde existe mucha flora, mucha fauna, mucha vegetación nativa, especies en peligro de extinción, como la rana, como el zorro culpeo, como el monito del monte, existen temo, existen pitra, existen canelos, vegetaciones que son nativas y que debemos proteger, se ven afectadas cuando existen este tipo de acciones que apuntan a un enriquecimiento económico, a la construcción, pero no apuntan a la protección de la biodiversidad y de la naturaleza, que es finalmente lo que queremos resguardar mediante este recurso de protección. Sí, perfecto. En el corto plazo imagino que es evitar que se sigan realizando trabajo, pero a largo plazo y también pensando en los vecinos del lugar, imagino que se busca evitar que se vuelva a repetir este tipo de hechos. Sí, bueno, de acuerdo a lo que estábamos hablando, bueno, lo primero es pedir una orden de no innovar, que se detengan y se paralicen las construcciones, que así también vamos a presentar una acción de daño ambiental, pero estos temas nos hacen pensar en algo más profundo que tiene que ver con cómo protegemos estos espacios de biodiversidad, cómo hacemos que, por ejemplo, se protejan como santuarios de la naturaleza y en el fondo vamos generando medidas para tomar conciencia y proteger espacios que cada día son menos en nuestra región. El agua se está acabando, el cambio climático está amenazando estos espacios y la acción humana, esta acción depredadora, claramente lo que está haciendo es destruir lo que finalmente es un patrimonio de todas y de todas, que es la naturaleza. Bueno, de hecho, usted lo mencionaba, esto no es, lamentablemente no es un hecho aislado el que se están viviendo en Pumalal, sino que es algo que podemos ver a diario en distintos puntos, no solo de Temuco, sino que de la región en general. Sí, de hecho, justamente ayer estuve en Labranza, en el humedal que queda en la comunidad, que queda en Labranza, en el sector de Rengalil, donde también hay una empresa de áridos que amenaza con el humedal, hay conflictos humedales urbanos al interior de Temuco, entonces creo que hoy día la gente está tomando conciencia respecto a la protección de estos espacios, a la protección de la biodiversidad, pero faltan instrumentos y herramientas legales que permitan protegerlo. Y por otro lado, tampoco existe una institucionalidad pública donde uno puede decir, ah, ya, yo vivo al lado de un humedal y le hicieron daño, ¿qué hago? Por suerte me puedo conseguir un abogado que, o puede, digamos, en nuestro caso, ser militante de la causa ambiental y por lo tanto podemos hacerlo, pero existe una falta de acceso a la justicia ambiental, una falta de institucionalidad que proteja los derechos de la naturaleza y creo que hoy día presentar estos recursos es también decir, protejamos la naturaleza, hagamos acciones concretas y regulemos esta situación. Muchas gracias, abogada. Miguel Ángel, una situación que nosotros hemos ido visibilizando en el último año y que lamentablemente se sigue repitiendo, que tiene que ver con la destrucción a los humedales, un daño que en muchas ocasiones es irreparable y que genera un daño severo al ecosistema. Nosotros obviamente continuaremos pendientes de este tema y seguiremos recorriendo la ciudad para llevar la información hasta sus hogares. Nos reencontramos en cualquier momento con nuevos antecedentes, nuevas informaciones de la capital de la Araucanía y obviamente de toda nuestra región. Nos encontramos en cualquier instante, Miguel Ángel.